Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean bienvenidos a un martes más lleno de mucho aprendizaje y un nuevo taller por aprender. Sean todos y todas bienvenidos a la Escuela de Género y Desarrollo. Gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer y me llena de alegría poder compartir nuevamente este espacio de aprendizaje y reflexión con cada uno de ustedes. Para las personas que se conectan por primera vez y aún no me conocen, permítame presentarme. Mi nombre es Adrián Arevalo, soy licenciado en Comunicación Social y formo parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Estaré acompañándolos en la conducción de los talleres junto a nuestros y nuestras especialistas em, de las distintas temáticas que abordamos cada martes. Quiero enviarles un saludo muy especial desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles sinceramente por estar conectados una vez más. ¿Qué es la Escuela de Género y Desarrollo? Para quienes aún no conocen de qué se trata la Escuela de Género y Desarrollo, les comento brevemente. En abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres, fortaleciendo sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias al apoyo de profesionales con una destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a través de este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Cada martes, especialistas de distintas áreas comparten de manera voluntaria y desinteresada sus conocimientos, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas que realmente importan y que muchas personas necesitan conocer. Hasta la fecha, hemos aprendido en 232 talleres con la participación de más de 780.000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país como también del extranjero. Gracias por confiar y ser parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes, porque estamos convencidos que con educación, Bolivia y el mundo pueden. Muy buenas tardes a todos. No podemos continuar sin antes dar nuestro agradecimiento a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que gracias a él, la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares. También a nuestra directora de la Escuela de Género y Desarrollo, Daniela Cabrera Guillén, quien impulsa y lidera este proyecto en favor de la educación, la salud y el desarrollo integral. Iniciamos un martes más con un nuevo taller, el 233 de la Escuela de Género y Desarrollo, denominado Automedicación, entre el autocuidado y el riesgo. Para este taller estamos contando con la participación de un especialista en el área, del doctor Alex Jovaldo Telos Chamán García, que él se conecta desde la Ciudad Maravilla del Departamento de La Paz, Bolivia. Hablemos un poquito de su currículum. Él ha estudiado en la carrera de medicina, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnológica Médica de la UMSA. Tiene un diplomado en Educación Superior de Unidad de Posgrado de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. Es médico general, División de Salud del Departamento de Bienestar Social de la UMSA, como también presentador en televisión, Más que Salud con el doctor Chamán en televisión universitaria de la UMSA de igual manera. Es docente de la asignatura Medicina y Bienestar Integral de la Unidad del Adulto Mayor de la Universidad Mayor de San Andrés. Agradecemos desde ya por acompañarnos y compartir sus conocimientos con todos nosotros al doctor Alex Chamán. Para ello ya se encuentra con nosotros. Antes de que comencemos con el taller, por favor, les recordamos que tenemos 45 minutos de exposición a cargo del doctor Alex y 45 minutos aproximadamente de ronda de preguntas al finalizar, por favor. Ya tenemos a nuestro expositor el día de hoy, el doctor Alex. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acompañarnos y ya podemos dar inicio a nuestro taller. Claro que sí, Adrián, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Nos vemos, bueno, ¿no? Cumpliendo con nuestro compromiso anterior. Nuevamente nos vemos una vez más para exponer de este tema que es tan importante, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de lo que es la automedicación.
que es un tema que siempre entra en boga, es un tema muy importante porque no solo nos atañe en temas de las crisis que se van dando, alguna vez tuvimos ya este problema del COVID, tenemos de vez en cuando diferentes patologías, bueno, enfermedades que se nos van presentando, se ha puesto prácticamente de moda, por así decirlo, la influenza hace unos meses. Ahora nuevamente llega el tema de la chikungunya que se pone nuevamente, ¿no?, en tendencia, ya sea en noticieros, nuestras estadísticas en salud, entre otros. Entonces es un tema muy importante porque creo que como hemos querido abordar desde hace tiempo atrás este tipo de talleres, van en hacer, en empoderar a la población, es decir, compartirles conocimientos que no solo deberían ser de particularidad de los médicos, del equipo de salud en sí, sino de nuestra población en general. Porque al tomar decisiones mucho más informadas, mucho más basadas en este conocimiento, nos permiten obviamente a todos tener una mejor cultura de la información, una mejor cultura de nuestra salud. Tanto a los pacientes, a cada uno de los que estamos, digamos, acá presentes, poder tomar mejores decisiones respecto a nuestra salud y a los médicos poder realizar este equipo con el paciente y poder, digamos, llevar de la mejor manera casos que vamos a ir viendo más adelante, tal vez no deberían llegar a la consulta médica o casos que por nuestro contexto social no podríamos resolver con gran facilidad y sí que podríamos tal vez con esta debida información manejarlos tal vez en casa o dependiendo del contexto, ¿no? Entonces es así que vamos a comenzar. Vamos a hacer lo que es una guía entre lo que es definir este uso responsable de los medicamentos y encontrar el límite, el equilibrio, por así decirlo, entre el cuidado y el riesgo, que lo vamos a ir abordando durante las siguientes diapositivas. Entonces, dando así paso, vamos a comenzar con esto. Vamos a abordar diferentes temas, como es de manera breve la epidemiología, datos en salud que todos deberíamos de conocer, qué es la automedicación, el cuidado que debemos de tener en sí, el riesgo, cómo nosotros vamos a diferenciar estos dos. Nunca vamos a dejar de lado lo que es algo propio de por lo menos Latinoamérica, incluso a nivel del mundo, en países como la India, que con una gran masa poblacional tienen una gran influencia por parte de su medicina tradicional y bueno, como nosotros también lo tenemos, y casos prácticos para nuestra salud como tal. Entonces, sí, para no abordar mucho en esta parte teórica, nos vamos a que la automedicación es un fenómeno global, es decir, prácticamente a nivel de todo el mundo se da lo que es la automedicación, que en unos momentos más vamos a definir bien a qué nos referimos. Prácticamente estamos hablando de que solo en Latinoamérica, de cada 10 personas, 7 u 8 practican la automedicación. Alguna vez se han automedicado o alguna vez se van a poder automedicar. Los medicamentos más utilizados, como lo vemos aquí al lado, son justamente los analgésicos, ibuprofeno, por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol, ketoprofeno, meloxicam, es decir, una gran variedad de medicamentos que son antiinflamatorios, como lo menciona ahí entre paréntesis, prácticamente dentro del marco de la farmacología, antigripales, que son una mezcla de diferentes principios activos, y principios activos le llamamos a medicamentos en sí, que es tienen obviamente una cantidad de cada medicamento, una dosis específica para tratar el conjunto de síntomas de una gripe, un resfriado. Y antibióticos que son los más comunes, ¿no? Lo que nos asombra es justamente eso, la cantidad que tenemos respecto a que ahí miren, o sea, de todos los medicamentos que se tienen, que son grandes familias de medicamentos, dentro de las principales están los analgésicos para el dolor, seguramente, o inflamaciones, molestias, pero también en un gran porcentaje los antibióticos. Entonces, esto, ¿cómo nosotros nos lo identificamos? Porque está muy relacionado a dos elementos que nos pueden hacer daño a largo plazo. El tema de las muertes que se registran respecto a la resistencia a los antimicrobianos, que todos ya lo hemos escuchado y vamos a ahondar un poco más en eso, y que prácticamente el perfil, si nosotros le sacáramos una foto a estos datos y los convirtiéramos en una persona, tendríamos en que es más común que lo hagan, digamos, las mujeres que los hombres. Muchas veces los que tienen mayor nivel educativo, ya sea más de la secundaria, especialmente más de un grado universitario, suelen automedicarse más y es más común, no significa que los demás no lo hagan, pero es más común entre los 18 y 37 años a nivel global. Eso solo como referencia. Ahora sí nos vamos a la parte práctica.
¿Por qué nos solemos automedicar? Y eso tenemos que entenderlo todos para, obviamente, tanto equipos de salud como pacientes, poder manejar de mejor manera nuestra salud. Uno, por falta de tiempo, que es un factor que se ha identificado casi en la mitad de los pacientes. Es decir, ir a un centro de salud muchas veces toma tiempo, a veces hay que pedir permiso del trabajo, hacer filas, esperar consulta y lastimosamente en nuestro mundo tan globalizado, hoy en día requerimos muchas veces también acelerar respecto a la capacidad en la que nosotros vamos a poder acceder a esta salud. Como vemos, el eslogan prácticamente es no tengo tiempo para ir al médico. Por lo tanto, paso, digamos, de camino a casa o sin tener que haber hecho fila, sacado cita y demás, y consumo algún medicamento que yo ya sé que puede que me sirva. Accesibilidad económica, obviamente estamos más relacionados a que conseguir un medicamento directamente en una farmacia es mucho más económico que pasar por todo este proceso de obviamente tener que acceder a una consulta por medio de un pago y obviamente prácticamente es más barato y directamente comprar a la farmacia. Pero como vamos a ir viendo, solo nos referimos a factores que influyen en que nos automediquemos más. Y finalmente, la cultura y la familia, que no tiene un porcentaje específico, pero todos van a, no sé, no me van a dejar mentir acá los que estén, los participantes en sí, que alguna vez habremos dicho que a partir de que un familiar nos dice, ¿sabes qué? Tal medicamento a mí me funcionó o tal remedio a mí me funcionó o le funcionó a fulano, merengano, digamos, es que nosotros decimos, bueno, entonces me puede servir para mí, y bueno, o incluso en temas familiares, ¿no? Por eso es el tema cultural. Nace, mi abuela usaba esto, o mi abuelito también tomaba tal cosa y le servía, entonces obviamente hay como que una de esas especies de sabiduría tradicional que se transmite casi a manera generacional, ¿no? Obviamente también entran dos aspectos, ¿no? Es decir, uno cuando siente una molestia, siente dolor, siente algo, obviamente nosotros queremos, ya sean por naturaleza, sentirnos mejor, entonces queremos sentirnos mejor, pero ya. Por lo tanto, obviamente vamos a reducir a lo más factible que es solo comprarme un medicamento y ver si es que me sirve. Y tal vez sí que mejore, ¿no? Y especialmente por parte de las farmacéuticas que obviamente promueven estas especies de pastillas que prácticamente salen en televisión, en videos, que te dicen, sientes dolor, toma tal pastilla. Realmente no definen en qué tipos de dolores se utilizan, en qué tipos de malestares deberían, sino que generalizan toda una situación como que en casos de dolor, tal pastilla es la que te va a ayudar. Y realmente no debería ser así. Entonces, ahora sí nos vamos de lleno a todo lo que es el análisis de nuestro caso. Tenemos, ¿qué es la automedicación? Como vemos acá al centro de la pantalla, la definición que tiene el OMS, y bueno, como un paréntesis, van a ver que las diapositivas que tengo el día de hoy son un poco más cargadas de lo normal, tienen mucho más texto de lo normal o de lo que quisiera, pero sí me gustaría que muchas de estas, al ser un concepto, un entrando en materia, algo más teórico respecto a realmente tener los fundamentos para la automedicación, ya sea, por ejemplo, en grupos delicados que vamos a ver, bebés, niños, ancianos, cualquiera que le interese o le llame la atención puede sacarle, por ejemplo, una foto a la pantalla para también poder tener toda esa información como una reunión de artículos, libros que he sacado para reunirlos en simplemente una imagen que les permita recordar en qué casos sí y en qué casos no. Bueno, entonces ahora sí nos vamos. La definición que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que la automedicación es la selección y el uso de medicamentos por parte del usuario para tratar síntomas o enfermedades reconocibles por él mismo sin intervención médica directa. Para hacer más sencilla esta explicación, la automedicación, como lo pongo acá arriba, de manera simplificada, es tomar las riendas de un síntoma conocido, pero con responsabilidad y por parte de uno mismo. Es decir, ¿a qué le llamamos automedicación? A este proceso de que yo, por ejemplo, no soy necesariamente médico, no tengo conocimiento de cómo funcionan, digamos, mis órganos, cómo se procesan ciertos medicamentos, cómo se fabrican, cómo están constituidos y cómo en mi cuerpo afectan, se procesan o hacen algo, digamos. No tengo esos conocimientos. Sé que me duele algo, sé que me molesta algo, entonces digo, bueno, yo sé, tal vez por cultura general, que tal medicamento se suele dar en el dolor, entonces yo voy, consigo ese medicamento y sin la suscripción de un médico que me diga, sí, toma esto, me tomo el medicamento y listo. Dejo que pase lo que tenga que pasar, es decir, veo yo si me cura o me alivia o si no, continúo en ese proceso, ¿no? A eso le definimos como, como automedicación. En sí no es un delito.
En salud pública, obviamente en la rama de la medicina, en la especialidad de salud pública, entendemos que el autocuidado es fundamental. Sin embargo, si todos asistieran por un raspón, dolor de cabeza leve, dolor leve del cuerpo a consulta médica, también nuestro sistema colapsaría. Entonces, como ven, son fenómenos que se equilibran en sí. Por eso es que la llave de todo esto está en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque algo que quiero dejar muy en claro el día de hoy es que existe ya a partir de que se ha hecho tan común, y no solo ahora, prácticamente cuando analizamos la historia de la humanidad, vemos que incluso con plantas, hierbas, diferentes elementos, digamos, que se pueden utilizar, están relacionados con la rehabilitación o recuperar nuestra salud, aliviar algún dolor, alguna molestia. Vemos que prácticamente todo el tiempo en la historia de la humanidad se ha utilizado de alguna u otra manera la automedicación. Entonces, ¿a qué nos vamos con esta charla? No definir que la automedicación es algo netamente malo, sino que a estos, de saber diferenciar estos dos elementos, como es una automedicación responsable y una automedicación irresponsable. Por eso denominamos al taller entre el cuidado y el riesgo. ¿Por qué? Porque la automedicación responsable se basa en conceptos generales como que, primero, es que va a permitir tratar síntomas generales, es decir, con medicamentos aprobados para venta libre. Son aquellos que cuando uno va a la farmacia, por lo menos acá en Bolivia, no nos piden, digamos, una receta. Yo les comento, por ejemplo, en países como Chile, sin ir más lejos, sí se requiere que hasta para el medicamento más común se tenga una receta médica. Entonces, aún por ejemplo en países como Bolivia tenemos estos que son de venta libre como un ibuprofeno, un paracetamol, que son los más comunes para que todos me entiendan, que son medicamentos que están disponibles sin receta, que de por sí son seguros, son eficaces cuando se usan según las indicaciones. Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando tenemos síntomas leves que incluso a veces hasta se limitarían propiamente por el cuerpo, sin tener que tomar nada y conociendo uno qué indicaciones y contraindicaciones tiene. Pero yo les pregunto acá, por ejemplo, ¿todos alguna vez habremos utilizado el paracetamol o nos habrán recetado el paracetamol? ¿Todos alguna vez acá, o la gran mayoría, habremos dicho alguna vez, me duele la cabeza, me tomaré una aspirina, me tomaré un paracetamol, me tomaré un ibuprofeno, sin haber tenido que ir al médico? Tal vez estando resfriados, tal vez estando simplemente adoloridos, un dolor durante un día y ya. Y yo les puedo, o sea, yo me gustaría hacerles esa pregunta de que cuántos de acá que hayan hecho eso, que es decir, la gran mayoría, conocen las indicaciones, es decir, en qué casos, de acuerdo a su prospecto, de acuerdo a la parte bioquímica del medicamento, digamos, de un paracetamol, saben en qué casos se utiliza. Y las contraindicaciones, en qué casos es peligroso darle a alguien, por ejemplo, paracetamol. Es decir, tal vez alguien está con otro medicamento y dice también me duele, entonces tomaré un paracetamol, pero no sabemos que todos los medicamentos, todos, inclusive el oxígeno normal, que es este que ponían, ¿no? Sé que se comporta como un medicamento, tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones, porque hay casos en los que en vez de un bien van a poder hacer un mal. Y yo les digo, también como paréntesis, prácticamente todos los medicamentos tienen algún efecto, por muy mínimo, de manera negativa en el cuerpo. Eso no es para alarmarnos y decir que está mal, que nos están envenenando, no, sino que va por el tema de que uno, para ser responsable con su salud, tiene que asumir que solo debería utilizar medicamentos de manera responsable, conociendo aspectos como estos, cómo funciona, aunque sea el medicamento, qué indicaciones tiene, qué contraindicaciones tiene, o casi siempre siendo recetado este por un médico para evitar este tipo de problemas. Entonces, y su contraparte es la automedicación irresponsable, es decir, cuando utilizamos medicamentos, obviamente sin prescripción, que prácticamente nunca nos han recetado, nosotros ni siquiera sabemos cómo funcionan, no nos han dicho nunca, realmente no sabemos nada del medicamento más que ver un anuncio y decir, ah, esto me va a servir en dosis incorrectas, no sabemos específicamente de todas las dosis que podemos tomar, no sabemos si tomar más o menos, si tal vez tomamos menos no nos sirva para nada y si tomamos más podríamos intoxicarnos, por ejemplo. Y combinaciones inapropiadas, es decir, tomamos, ah, me tomaré esto, me tomaré este otro y me tomaré este, a ver cuál de todos uno me va a servir. Y no es así. Yo les digo, todos acá habremos escuchado alguna vez algún familiar, algún amigo que dice, ¿sabes qué? Creo que se me subió la presión. Dame tal, digamos, milosartán. Ah, pero espera, hoy día me estaba doliendo un poco la espalda. También dame mi tramadol, por ejemplo. O, ¿sabes qué? Me dolía también la cabeza. Le aumentaré una aspirina.
Y yo les digo, son combinaciones que de por sí son muy fuertes, realmente tienen contraindicaciones muy altas y vamos a ir viéndolas adelante, más adelante, pero para que todos queden así como que y realmente les llame la atención de lo que estamos hablando. Por ejemplo, no creo que sean muy pocos acá los que nunca hayan recibido una inyección de dexametasona. Muchas veces les dicen, por ejemplo, que la dexametasona, nosotros en medicina conocemos, digamos, la parte del equipo de salud, conocemos que la dexametasona es un corticoide que tiene, por ejemplo, mayor acción inflamatoria, incluso muchas veces se utiliza para reducir la respuesta inmune del cuerpo en muchas situaciones, por ejemplo, pero principalmente este elemento antiinflamatorio dentro de los diferentes usos que se le puede dar. Entonces, no entendemos, o muchas veces la población en general no sabe, que con dos pinchazos de dexametasona al año, es decir, en un año que les hayan puesto dos dosis de dexametasona o tres, ya hay un gran riesgo de que en una edad avanzada, a partir de sus 50, 60 años, generen enfermedades que estén relacionadas a, digamos, una menor producción del cuerpo de hormonas normales que debería de suministrar el cuerpo de manera normal. Y obviamente no es para alertarlos, es que no toda la vida ha estado mal, pero tiene sus indicaciones. Va a haber infecciones, enfermedades muy específicas en las que, claro, una inyección de dexametasona va a ser muy útil y no va a tener contraindicación. Pero eso es lo que no vemos, que casi todos los medicamentos tienen su compromiso y nosotros como personal médico solemos al recetarlo decir, es mayor el beneficio que el perjuicio que genera este medicamento. No es que no tenga ningún compromiso, simplemente que es más el beneficio que va a hacer que digamos el compromiso que le va a poder generar al cuerpo. Pero no, como la mayoría no conocemos, digamos, o no se conoce por parte de la población en general, este tema tan simple como indicaciones, contraindicaciones que uno tiene que haber estudiado para el mismo, lastimosamente toma, y realmente no sabe que a largo plazo se está generando un compromiso muy grande para su salud en general. Entonces, esta es la gran diferencia. Automedicación responsable es cuando uno tiene un grado de educación sobre aquello que uno va a consumir, inclusive plantas, inclusive hierbas, inclusive medicina tradicional, medicina natural. Si uno no conoce realmente los químicos que hay de por medio, los medicamentos, porque incluso la medicina natural muchas veces se denomina así, porque hasta, y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, eh, hierbas como el boldo y nosotros preparamos un malte de boldo que muchas veces sí, todos lo hemos escuchado, a veces ayuda un poco a calmar ciertas molestias, cierta fatiga general, a veces problemas respiratorios, cuando dicen hay que tomarlo caliente, entre otros, pero muchos no saben que cuando el boldo se consume de manera crónica, es decir, boldo, digamos, todos los días durante un buen tiempo, puede generar problemas en el hígado por los químicos que tiene de manera natural. Entonces, eso también hay que entenderlo y lo vamos a ver. Es justamente acá donde entra esta diferencia, ¿no? Entre el a mí me funcionó versus la evidencia científica. Porque recordemos siempre, y eso es algo que hemos recalcado siempre en los talleres, la experiencia individual no define la colectiva. Es decir, si a mí, yo digo, a mi familiar le funcionó esta pastilla para el dolor de estómago, por ejemplo, se basa en una experiencia única de una sola persona, con factores desconocidos. No sabemos cuál es el estado de esa persona, si tal vez estaba sana, si no tenía una infección o si tenía, no sabemos ni nada más. O sea, realmente no sabemos ni qué diagnósticos tiene, ni qué dosis tomó, ni por cuánto tiempo tomó este medicamento. O sea, todo eso es muy incierto. Solo decimos a mi familiar le sirvió esta pastilla y ya. Ni siquiera si se toma en la mañana, en la tarde, en la noche, o se toma en la mañana y noche, o se tiene que tomar con el desayuno. O sea, realmente si se dan cuenta ahora mismo, no sabemos cómo se tendría que tomar. Entonces, tal vez en su cuerpo específico fue suerte, porque realmente estamos lanzando una moneda o tirando un dardo o jugando una ruleta rusa, digamos. No sabemos que si lanzamos, puede que sí. En una de todas esas probabilidades, si sirva, caiga, funcione el medicamento y listo, pero en el resto no. O sea, cada cuerpo hoy en día sabemos que es un mundo, cada cuerpo es diferente en peso, la altitud misma, algunos viven en la altitud como en la ciudad de La Paz, otros viven a nivel del mar, la misma edad, por ejemplo. Cuando son más niños, son más jóvenes, sus órganos aún son inmaduros para procesar los medicamentos igual. Cuando son personas mayores,
requieren, digamos, una especificidad del medicamento porque su organismo ya está deteriorado. No sabemos en comorbilidades, por ejemplo, problemas del corazón, problemas del riñón, problemas del hígado, diferentes partes del cuerpo, y todo esto, todo influye en la efectividad de un medicamento. Y no solo su efectividad, no es como que, me tomo, y si no me sirve, no me hizo nada. Al contrario, me lo tomo y si no lo tomé conociendo todos estos aspectos, realmente yo les digo, aunque no me crean y demás, les genera un daño a largo plazo. Ya les digo, el ejemplo más claro es lo que les decía. Un medicamento tan común como la dexametasona, pinchada 2, 3 veces al año, creyendo que es por una infección y realmente era por una gripe y solo era para aliviarlo, está entrando en una especie de negligencia médica y al mismo tiempo por parte de uno, si lo hace uno solo, por parte de lo que llamaríamos, no sé, un problema generado por nosotros mismos y que a largo plazo, yo les digo, en cuestión de, según la evidencia, artículos científicos de 10 a 15 años, se pueden generar enfermedades precisamente por acumularse ese líquido que queda en el cuerpo todo el año. Esos químicos quedan todo el año. Ya se han hecho pruebas, se ha comprobado. Entonces, imagínense, si eso sucede con un medicamento común, ¿cómo será con todo el resto de medicamentos que tenemos disponibles? Entonces, por ejemplo, tenemos acá esta parte, esta diferencia entre qué es lo que diferencia el que a mi familiar le haya servido con la evidencia científica. Que para todos los medicamentos que hay, o la gran mayoría, porque les digo, muchas veces, por ejemplo, las farmacéuticas o los mismos médicos les dicen, o el personal de la salud, o la misma persona, dices, voy a mezclar el ibuprofeno con el paracetamol porque, a ver, ambos sirven para el dolor, entonces me tomaré los dos y será más efectivo. Y no es así. O sea, aunque uno por lógica diga, ay, me están dando los dos, va a ser más fuerte, les digo, no es así. Uno tiene cierta utilidad, otro tiene cierta utilidad, y tal vez una combinación de ese estilo puede darse, pero en un caso de 1 en 10.000, no es que a todos se les tenga que manejar de manera similar. Entonces, la evidencia científica nos dice que casi la mayoría de medicamentos que sí son de consumo común, libre, por así decirlo, ya tienen detrás sus estudios con miles de pacientes. Es decir, que después de haberse probado tantos años en tantos pacientes, ya se sabe con qué no se puede tomar, con qué sí se puede tomar, a qué hora se debe de tomar, cómo se debe de tomar, con qué no se debe de combinar. Y eso en su mayoría es de conocimiento del equipo de salud, pero específicamente de los médicos, que son los habilitados para poder recetar. Lastimosamente vemos hoy en día, por ejemplo, que dicen, y todos habremos visto, tenemos personal yo qué sé, ni siquiera, digamos, preparado en la parte de salud en general, o personal, yo qué sé, de enfermería, de nutrición, que vemos en redes sociales, ofrecen, por ejemplo, estos sueros multivitamínicos, nos ofrecen, por ejemplo, medicamentos para bajar de peso. Y yo les digo, claro, en un inicio por la publicidad nos parece una buena opción, pero no olvidemos que son químicos muy complejos que requieren realmente un examen muy amplio de la persona para ver temas de peso, antecedentes familiares, patológicos, pruebas de laboratorio para saber si la persona puede o es apta a recibir estos medicamentos, hasta el más simple. Y de todas maneras, por un tema de que hay o no hay regulación, ok, toma y listo. A algunos les sirve, claro, pero no saben que detrás, si no se ha hecho todos estos controles, es más el daño que se está haciendo que el beneficio que están viendo. Entonces, ¿qué evalúa la ciencia? La eficacia, si funciona la mayoría, qué tan seguro es, porque hablamos de riesgos aceptables y no aceptables. No hablamos de que sea seguro porque no genere ningún daño, simplemente que sus riesgos son menores. La dosis, cuánto, cuándo, las interacciones con qué no se debe de combinar o con qué sí se puede, y los efectos adversos, que en algunos casos no es como que nos haga daño del todo, pero tiene sus consecuencias en ciertas partes del cuerpo. Algunos medicamentos generan mareos, otros ansiedad, otros vómitos y entre otras opciones, ¿no? Entonces, eso nuevamente, como les digo, los médicos en general usan estudios de miles de personas para poder comprobar y conocer qué es seguro y qué no respecto al uso de estos medicamentos. En general, ya les dije, hasta las hierbas en sí deberían también de ser de conocimiento de médicos, entre otros, para entender el comportamiento de estos químicos que tienen y su composición para su salud.
Y en lo que les decía, ¿no? Esta diferencia, experiencia individual y la evidencia científica, que es lo que nos dice. Entonces, nos vamos a reducir ¿a qué? A que dentro de la automedicación responsable, la que un medicamento sea de venta libre no significa que sea de consumo libre e infinito. Significa que el medicamento no requiere de una receta médica porque tiene un margen de seguridad amplio, porque está diseñado para el público en general, pero está indicado de acuerdo a la información específica de ese medicamento que requiere la lectura del prospecto o del conocimiento por parte del médico. Por ejemplo, acá tienen sus especificaciones bien claras, como el paracetamol que tiene, digamos, en casos, ¿no? Que se indica, por ejemplo, en dolores leves a moderados, con ciertas dosis cada cierto tiempo, porque también tiene sus mecanismos de acción y sus formas de actuar de acuerdo a cada cuánto tiempo se da y su máximo de consumo, por ejemplo. Pero no solo es que el paracetamol, esta sea la indicación suficiente y ya, ahora sí, siguiendo esto, siguiendo una foto en internet, ya yo puedo tomarlo. Hay personas que también, por ejemplo, tienen cierto compromiso, cierta edad, que les impide tomar de manera regular un paracetamol porque hasta eso les hace daño. Y si nosotros nos vamos a, no, es que a mi abuelita le sirvió, puede que algún día uno de esos medicamentos, hasta el más común, resulte en un daño permanente a nuestra salud. Por eso les tengo estas reglas de oro en casa, que tenemos 4 reglas. Primero, leer la caja, ¿ok? Antes de tomar cualquier medicamento, lean completamente el prospecto, que tiene información vital sobre indicaciones, es decir, para qué sirve, cuándo sirve, cómo darlo y demás, la dosis recomendada, las contraindicaciones, cuándo no se debe usar y los efectos adversos posibles. Lamentablemente, aunque se tenga el prospecto y les pueda decir todos léanlo, lastimosamente, para, digamos, el fin de esta charla y bueno, en el beneficio de la salud de todos, aunque se tenga el prospecto, aunque uno lo revise todo en internet y aunque la inteligencia artificial, por ejemplo, hoy en día nos diga, sí, de acuerdo a esto puedes tomar tanto, aún así todo un solo medicamento o varios tienen que ser adaptados a la persona de acuerdo a su inspección médica, es decir, recetados por su médico ideal. Respetar la dosis, es decir, la dosis siempre va a estar indicada, por lo menos por parte de los médicos, y calculada científicamente para ser efectiva y segura. Es decir, si olvidamos, nos dan una X cantidad de medicamentos para tomar. Si, por ejemplo, olvidamos tomarnos una a la hora que nos dicen, no dupliquemos, no tomemos dos porque, olvidé, entonces me tomaré dos para que haga más efecto. No funciona así. No aumentemos la dosis para que haga efecto más rápido. Me han dicho que tome 2 al día, me tomaré 4 para que así me cure más rápido. Tampoco funciona así, es del mayor el daño que nos hacemos. No combinemos con otros medicamentos sin consultar, aunque no lo crean, interactúan mucho. Hasta el paracetamol con una gaseosa o con cualquier medicamento tiene su grado de interacción comprobado y obviamente todo eso es de conocimiento del médico. No usen medicamentos vencidos y yo les digo, solo como cultura general. Lastimosamente en nuestro contexto, por lo menos en Latinoamérica, y quiero hacer un paréntesis en este tema de los medicamentos vencidos, tenemos la suerte o digamos, de que son países que tenemos con un sistemas de salud muy carentes, inclusive por la parte del suministro de medicamentos. Solo como curiosidad, y eso no significa que todos automáticamente requieran, porque como les digo, esto es específico al consejo, a la recomendación que les dé su médico. Estas son recomendaciones generales. Se ha comprobado que los medicamentos vencidos, dependiendo del medicamento, porque hay medicamentos que, por ejemplo, la insulina vence, automáticamente en ese momento deja de ser útil. En las vacunas vencen, más que sean o no considerados medicamentos, vencen, tampoco son útiles, pero en su mayoría, la gran mayoría de medicamentos se han comprobado que si están conservados de manera adecuada, es decir, en ambientes secos, donde no haya humedad, donde no haya cambios de clima, donde el sol no les dé directamente, donde no hayan, digamos, posible mezcla de componentes tóxicos y otros, hay medicamentos que prácticamente no vencen nunca. O hay medicamentos que a los 3 meses siguen siendo útiles o medicamentos que al año de su fecha de vencimiento siguen siendo útiles. Eso es para cultura de todos. Todos deberíamos informarnos en saber también cuándo sí, cuándo no. Entonces, esto, como les digo, no es para aceptar medicamentos vencidos. En tanto se pueda, no. Pero les digo, en caso de que lastimosamente tenemos nuestros
nuestros sistemas de salud que no tienen, no están realmente preparados para toda esta masa de necesidad de medicamentos, entre otros, también tengan la seguridad de que hay esta suerte de que en ciertos medicamentos, a pesar de que estén vencidos, aún pueden consumirse, más que todo no por ser tóxicos, sino que a veces se cree que por haber vencido es que su efectividad se reduce, pero en muy pocos casos es que su efectividad o realmente el medicamento se vuelve como un veneno, no es así. Eh, También el tema del máximo 3 a 5 días es que, por ejemplo, si un dolor de cabeza, una fiebre, un malestar no cede en 3 a 5 días, en casos comunes de personas sanas que no tienen enfermedades, eh, comorbilidades, patologías crónicas, entre otras, cuando excede de estos 3 a 5 días ya no es un síntoma leve. Entonces, el cuerpo ha tocado esta alarma de incendios, entonces sí o sí requiere de la consulta de un médico, no estar probando un medicamento, otro. Y eso lo vamos a ver porque hay una especie de fenómeno que es el enmascaramiento de síntomas. También, y bueno, como les decía, el tema de la revisión del vencimiento, esto como les digo, es más que todo cuando entendemos, porque la evidencia científica nos habla de revisar el vencimiento, más que todo cuando hay la disponibilidad. Pero yo les recuerdo, porque muchos, digamos, es probable que tengan unos cuantos medicamentos en casa que realmente o tal vez viven muy lejos y a ellos sí nos toca recomendarles que si logran conservar de buena manera sus medicamentos, no porque venzan es que dejan de ser útiles, porque lamentablemente hay personas que no van a poder costearse nuevos medicamentos cada vez nuevos, y si es que tienen medicamentos que han vencido, pero se han conservado de una buena manera, aún les siguen siendo útiles. Como ven, también tenemos que tomar en cuenta no solo su salud, su estado general, su condición actual, sino también incluso hasta el factor económico, social, cultural. Y eso sí debería de ser adaptado principalmente por un médico que tenga las aptitudes y que sepa de todo esto. Uno de los efectos riesgosos de automedicarse, y yo les digo porque eso es el término general, pero para acelerar un poquito con esta parte, también tenemos que conocer los riesgos que tiene. No es solo cómo funciona y ya puedo tomarlos, o ya, como el doctor me ha dicho que en mi casa, si tengo esto, cuido esto y tal cosa, ya me puedo automedicar como siempre. No, así es solo para tener consideraciones, recomendaciones generales. Pero en este caso también tiene riesgos. Por ejemplo, hay muchos que tomamos analgésicos. Me duele el estómago, por así decirlo. Me duele el estómago, me duele acá prácticamente todo el abdomen y digo, ya me tomaré un analgésico. Pero hay, por ejemplo, analgésicos más o menos potentes, digamos que nosotros tomaríamos para un dolor abdominal, pero no nos damos cuenta que al hacer eso es como esta analogía de quitarle las pilas a la alarma del fuego mientras una casa se quema. O sea, imagínense, es como tenemos una casa que se está quemando, el humo, el fuego activan una alarma, pero esta, nosotros al darle, digamos, un analgésico al cuerpo, es como si le hubiésemos quitado la pila a la alarma. Hay algo malo en el cuerpo, pero nosotros solo estamos evitando que nos moleste, estamos evitando que nos avise, porque muchos de los síntomas, por ejemplo, como el dolor abdominal, muchas veces son, acá están, miren, acá abajo, son síntomas de, por ejemplo, una apendicitis, una colecistitis, una infección o una inflamación de la vesícula, o por ejemplo, dolores como un tumor cerebral, que solo por tomar un medicamento para el dolor, estos síntomas obviamente ya no nos duelen, pero si es una infección, a veces las infecciones pueden evolucionar en cuestiones de horas, pero como yo ya no voy a sentir que me duele, como yo, digamos, me tomé un analgésico, fui al médico y el médico me va a apretar, me va a decir, ¿te duele? Y obviamente el cuerpo ya no siente tanto dolor, entonces yo voy a decir, pucha, no me duele tanto, pero acabamos de ocultar, acabamos de quitarle al cuerpo la alarma que nos está avisando que sí puede haber una infección, que como, bueno, el médico nos va a decir, entonces, mira, yo no estoy viendo que te duela, realmente estoy palpando, no hay tanto dolor, vete a tu casa. Van a su casa, pasan 2, 3 horas, esta infección ha recorrido todo el cuerpo e incluso puede ser letal. Entonces nos vamos dando cuenta que también hay ciertas complicaciones, ciertas situaciones en las que hasta la automedicación, incluso responsable o no, más leve, puede resultar en una afección totalmente fatal para nuestra salud. Como vean, en casos extremos, el retrasar el diagnóstico solo unas horitas, incluso minutos, puede ser fatal. Entonces, vean, ese es uno de los riesgos. Otro de los riesgos, por ejemplo, es la interacción. Como les decía, no solo entre medicamentos, como muchas veces vamos a ver acá para reducirlo, ¿no?
Oye, por ejemplo, muchos dicen que todos acá conocerán el omeprazol. El omeprazol, que dicen es un medicamento, a veces los médicos les dicen es para la antiacidez, es decir, para reducir el ácido del estómago, o para hacer una capa que produzca, que protege el estómago. El omeprazol es un medicamento que se da, digamos, nosotros lo conocemos como inhibidor de la bomba de protones, los médicos, pero que tiene una utilidad de más que todo evitar que se produzca ácido en el estómago. Esto es especialmente útil cuando, por ejemplo, tomamos muchos medicamentos o medicamentos muy fuertes para el estómago y si estos medicamentos se juntan con una mayor cantidad de ácido, obviamente generan alteraciones, lesiones en el estómago. Pero muy pocas veces uno se informa, los mismos médicos nos informan que un medicamento tan conocido como el omeprazol, si yo lo tomo más de 20 días, el propio omeprazol me va a empezar a generar daño. Si el omeprazol tal vez tenía la función de evitar que me aparezcan úlceras, por ejemplo, por una de las posibles indicaciones que pueda tener, después de 20 días o incluso un mes de estar tomando omeprazol todos los días, el propio omeprazol va a ser el que me va a ocasionar úlceras. Entonces, como ven, está ese tema, está por ejemplo de que algunos medicamentos que se toman con alcohol, el alcohol hace que, digamos, habrá personas que se toman, tengo, no sé, se fueron de fiesta, me tomaré mi cerveza o lo que sea con mi antibiótico. No se dan cuenta que tal vez el alcohol hace que ese antibiótico deje de servir, o al contrario, hace que un antibiótico tan fuerte permanezca mucho más tiempo en el cuerpo, por lo tanto ya se vuelve tóxico. Entonces, como ven, acá hay algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, los calmantes con los antihipertensivos. Personas que toman medicamentos para la presión arterial, a veces toman algunos medicamentos que, no sé, para calmar algún dolor y no se dan cuenta de que hay medicamentos, como les digo, una gran variedad de medicamentos bien específicos de acuerdo al caso, que también puede hacer el medicamento que ese medicamento para la hipertensión arterial ya no sirve. Entonces, prácticamente se descontrola su presión y también puede ser fatal. Como ven, es algo que nosotros vemos muy común, pero es como un tiro de suerte. Puede que tomemos 100 veces y nunca nos pase nada, pero pueden haber personas que a la primera tomen, chao. A la 20 o a la 30 vez tomen y ya están en el hospital porque tal medicamento desencadenó otra serie de consecuencias. Entonces, no voy a hacer mucho hincapié, todos conocemos, hemos escuchado alguna vez de la resistencia a los antibióticos. Eso es porque es muy distinto y algo que, por ejemplo, para los médicos nos es bien cercano conocido, es que los virus, las bacterias, todos estos como microorganismos no son iguales. Los virus, por ejemplo, son muy comunes cuando ustedes se resfrían, ustedes tienen una gripe, eso es causado por virus. ¿Ya? Y aunque utilicen la penicilina o el antibiótico, yo utilizo la penicilina porque es de los antibióticos más comunes, pero aunque te utilicen el antibiótico más fuerte del mundo, no les va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los antibióticos están hechos para organismos vivos, como las bacterias, y un virus no es un organismo vivo en sí mismo. Entonces, ahí tenemos ese tema. Muchos suelen consumir, por ejemplo, dicen, me tomaré mi amoxicilina varias veces, o mi penicilina me haré inyectar, o tal cosa me haré inyectar. Cuando nos damos cuenta que no es que no solo no les haya servido, muchos de esos medicamentos incluso retrasan que, por ejemplo, un resfrío, una gripe se cure, incluso les generan otros problemas en otras partes del cuerpo. ¿Ok? Y en otros casos, ¿no? Por ejemplo, en las infecciones bacterianas, los antibióticos sí funcionan, pero no todos. Por ejemplo, hay infecciones estomacales que con una amoxicilina, la amoxicilina no le va a hacer nada, absolutamente nada a su infección. Nada, nada, nada. Y van a gastar ustedes dinero, van a gastar tiempo, van a gastar recursos, molestias en un medicamento que ustedes creían que sí les iba a hacer porque dicen, seguro es una infección, entonces un antibiótico, ¿qué antibiótico tiene en la farmacia? Amoxicilina, ok, es. Y no se dan cuenta que hay cantidad de antibióticos, cantidad de bacterias que están distribuidas en diferentes partes del cuerpo y obviamente también el médico es el que va a saber diferenciar. Obviamente el buen médico, el médico preparado va a saber diferenciar. Miren, acá se dio la infección, entonces es más probable que sea tal, tal, tal antibiótico. O primero hay que hacer tal laboratorio para saber si el antibiótico que a todos les sirve, te sirve a ti también, o el antibiótico que a todos les sirve, en tu caso ya no, porque tal vez tu bacteria ya se hizo resistente. Entonces, como ven, también son muchos casos.
Entonces, yo recomendaciones, por eso les digo, a veces estas son diapositivas tal vez con mucha información, pero tal vez les pueden sacar su foto a los que les interese, porque son recordatorios muy importantes para todos, tanto para médicos, personal de la salud, como población en general. Grupos que nunca deberían de automedicarse, los niños. ¿Por qué? Porque los niños no es que sean como adultos en miniatura, no es porque a mí me den, no sé, un paracetamol de 400, al niño le daré 200 porque es más chiquito. No, su cuerpo es más inmaduro, procesa de otra forma el medicamento, en ello se realiza otra forma de cálculo de dosis, por lo tanto siempre es con un médico. Las embarazadas, lo mismo, porque hay muchos medicamentos que pueden pasar al feto. Hay muchos medicamentos que no van a servir, hay muchos, como ven, o sea, son muchas cosas. Y adultos mayores, como tienen una fisiología modificada, tienen más riesgo de que en ciertos órganos los medicamentos estén mucho más tiempo, mucho menos tiempo y por lo tanto hagan mayor efecto o menor efecto. Esto está muy relacionado, todo lo que les comenté, con lo que les decía inicialmente. Esto de que lo natural no hace daño también es un mito, porque como les dije, hay muchas plantas que también tienen sus principios activos químicos muy potentes. Y como les decía al inicio, un principio activo le denominamos como una sustancia que va a generar una serie de efectos dentro de un organismo después de su síntesis, su procesamiento, entre otros. Entonces, yo les digo, por ejemplo, sin ir más allá, para que digan, no, pero es que no es así. La aspirina, que todos conocemos que es para el dolor y muchas veces también se utiliza para ciertas afecciones de la sangre o del corazón, viene de la corteza del sauce, de un tipo de árbol. La digoxina viene, digamos, de lo que es una planta. Entonces, como ven, hay muchos medicamentos, vacunas, entre otros, que para englobarlos a todos, que vienen de diferentes compuestos naturales. Entonces, tampoco vamos a hacernos la idea de que no, solo porque es natural, digamos, el eucalipto, automáticamente es sano. También tiene sus químicos que pueden interactuar con otros medicamentos, con otras condiciones de salud, con otras partes, con otras situaciones. Entonces, eso también, obviamente, tal vez no está generalizado, pero también debería ser algo que conozcan todos los médicos de porción que sea por cultura general. Porque no podemos, aunque sea el médico más científico del mundo, descartar el valor de nuestra medicina tradicional, que es la base, prácticamente el origen de donde salen muchos de los medicamentos que existen actualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque como les decía al inicio, por ejemplo, imagínense una persona que le hemos dado como médicos tiene hipertensión, tiene presión alta. Entonces le damos antihipertensivos, que como ven acá, igual hay varias familias para tratar la hipertensión arterial de acuerdo al caso específico de cada paciente. Pero también tenemos mates tradicionales, por ejemplo, el té negro o en otros países lo que le llaman la hierba de mate fuerte. Si nosotros juntamos estos dos, vamos a generar que la persona que se le está dando un medicamento para su presión alta le genere una presión muy baja. Y eso no sabemos en qué caso se puede dar. Por eso vamos a tener recomendaciones al final de la presentación. Y tenemos lo mismo, por ejemplo, personas que consuman antidiabéticos, si estos los juntamos con ciertas dosis de canela, les puede generar en casos específicos hipoglucemia severa, es decir, que el azúcar les baje un montón y sea incluso riesgoso para su salud. Lo mismo, por ejemplo, con medicamentos anticoagulantes que se mezclen con ajo, por ejemplo, en ciertas formas. Sedantes de ciertos tipos con valeriana, que sabemos a veces hacen como mates, a veces como aceites, entre otros, ¿no? Entonces, la clave en todo esto no es que, y lo vamos a ver en la siguiente, no es prohibir todos estos medicamentos, esta medicina tradicional, sino la comunicación, porque el médico no va a estar para juzgar las costumbres ancestrales, tradicionales, sino para armar un plan seguro. También como pacientes tenemos que entender que hay muchos elementos de la medicina tradicional que también pueden ser riesgosos para nosotros. Por eso es que se dan este tipo de situaciones, ¿no? Otro aspecto complementario es el tema de la polifarmacia, que es lo que nosotros hemos visto muy común, que lastimosamente como en el adulto mayor su salud en general está muy comprometida, se les suelen dar, y ustedes seguramente van a ver, si tienen algún adulto mayor en casa, alguno de sus abuelitos, abuelitas, o que hayan tenido, que tengan aún, van a darse cuenta que muchos de ellos viven con prácticamente
kit gigante de medicamentos. Uno para la presión, para la diabetes, para el colesterol, para el dolor, para los huesos, para tal, 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 tal. Entonces eso tiene un riesgo, porque obviamente estamos hablando de que si de por sí es difícil mezclar uno y otro medicamento, imagínense mezclar tres, cuatro, cinco. Obviamente todos estos van a interactuar, va a ver, como ven acá abajo, cuáles son los riesgos que interactúen entre sí, que tengan efectos adversos, que sean difíciles de identificar, la confusión, hay medicamentos que van a generar entre ellos que generen una confusión o de por sí los costos que van a ser muy elevados, especial. Imagínense si son 5 medicamentos y no son necesariamente medicamentos genéricos, sino de una farmacéutica en específica, imagínense, va a ser muy costoso también. Entonces, la solución para esto es obviamente con un médico debidamente preparado y que tenga el conocimiento de todos estos aspectos, tratar de reducir lo más posible la medicación que sea innecesaria. Y como les dije, no a todos los pacientes les sirve todo. Tenemos que ser los médicos bien específicos en saber en qué casos sí y en qué casos no es recomendable. No sé, por ejemplo, en estos casos, evaluar la necesidad de cada fármaco, identificar, por ejemplo, si le estamos dando un medicamento y otro, y tal vez ambos se parecen mucho, entonces, ¿para qué le voy a dar los dos? Mejor me quedo solo con uno. O simplificar las pautas, porque también en el adulto mayor está la molestia de tomar muchos medicamentos, la adherencia a la medicación, que es decir, que un día me tomaré todo, pero mañana ya me da flojera, es difícil, entonces, o me molesta mucho, entonces lo voy a dejar, prefiero que no tome nada. Entonces, todos esos aspectos también tenemos que tomarlos en cuenta. La automedicación en niños, que es como les digo, otro aspecto complementario, esto es muy, muy, muy delicado porque recalco, los niños no son adultos pequeños. Va a haber medicamentos prácticamente prohibidos en niños de acuerdo a la evidencia actual. No me refiero a que, no, como en Bolivia, mi pediatra o mi médico me dice que tal medicamento se usa porque hay un artículo del 2000 de hace 30 años, se da. No, lastimosamente o para bien, también tenemos que la evidencia científica, que obviamente uno actualizándose seguido, nos dice que, por ejemplo, la aspirina, la codeína, que es un medicamento para la tos, las tetraciclinas, que son antibióticos para ciertos casos específicos, o corticoides, como les decía, la dexametasona, la betametasona, entre otros, mm, más que prohibidos, realmente tienen una restricción bien grande en que solo van a ser útiles en casos muy específicos. Eso quiere decir que prácticamente puede que de todos los que estamos acá, que seremos casi 300, solo a dos o tres si digamos los 300 fuésemos niños, a dos quizás sí les van a servir estos medicamentos, de acuerdo, obviamente haciendo una especificación bien clara de qué medicamento y cómo tienen que tomar. Pero en la mayoría de casos es más probable que les cause algún tipo de daño que les genere algún bienestar. Y por ejemplo esto, ¿no? Como les digo, un claro ejemplo son los jarabes para la tos. Yo, por ejemplo, personalmente a mis pacientes pediátricos no muchas veces les doy no les recomiendo, por ejemplo, muchos de estos medicamentos para la tos dentro de otro espectro de medicamentos por este tipo de contraindicaciones, que en este caso, por un ejemplo, les digo, la codeína tiene efectos de depresión respiratoria, es decir, que también hace que uno respire más lento, menos profundo, más superficialmente. Por lo tanto, obviamente, imagínense, si en un niño de menos de 12 años tal vez no lo tolere tanto, imagínense tal vez yo querer darle a un niño de menos de 2 años. Sí, toma este jarabe para la tos. Yo mismo voy a estar generando un daño muy grande. Entonces, ya casi estamos terminando para llegar a la parte final de nuestra presentación. Veamos algunos mitos y realidades, por ejemplo, de los antibióticos, que son de los aspectos igual más fuertes en la parte de la automedicación. Recordemos que los antibióticos no, o sea, son armas de doble filo, porque sí, cuando se usan correctamente salvan vidas. No, eso no se va a negar. Hay muchas emergencias en las que yo les digo, un medicamento, un antibiótico bien suministrado va a salvar, es capaz de salvar una vida. Pero, digamos, un antibiótico que cuando se usa inadecuadamente, cualquiera, hasta el antibiótico más suavecito, por así decirlo, sí va a generar que yo me pueda perjudicar, porque el antibiótico, por ejemplo, uno de sus efectos secundarios o adversos es que barre con toda nuestra flora intestinal. Imagínense, entonces puedo producir incluso mayores problemas.
Mitos comunes, los antibióticos curan rápido, falso. Solo funcionan contra bacterias, como les decía, no con virus. Y por ejemplo, para enfermedades que son virales como un resfrío común, no va a acelerar ni va a hacer que sea más potente. Lo más probable es que incluso termine retrasando esta cura. Digamos, puedo dejar los antibióticos cuando me sienta mejor. Falso. Eso es lo que causa la resistencia bacteriana. Si ustedes, su médico, les dice, sabes que para tal caso en específico, tal infección respiratoria, tienes que tomarte 10 días de tal antibiótico. Digamos que pasan 5 o 6 días y ustedes dicen, ah, pero ya, no, ya me siento bien, ya no tengo fiebre, ya no tengo molestias, listo, lo dejaré ahí. Es probable que, claro, la mayoría de sus bacterias que estaban hayan sido atacadas, pero la otra gran mayoría o otras que hayan quedado ahí no van a haber terminado porque no tenemos todo lo que nos pidieron que tomemos. Y como les digo, lastimosamente, ya que un paréntesis, esto es bien específico que ustedes también les voy a dar algunas recomendaciones al final, también sepan que su médico, su personal de la salud está adecuadamente preparado. No falta todos los que conocemos, que hemos visto alguna vez, que hay personal de la salud que recomienda muchas veces medicamentos solo por recomendar, a veces por temas de las farmacéuticas o a veces porque realmente no sabe y nos da que nos mandan, digamos, 20 días de tal medicamento. Y no, eso también está incurriendo en un daño porque ya es medicar en exceso en algo que no debería ser para tal dosis, para tal tiempo, para tal paciente, entonces es bien específico. Los medicamentos no hacen nada de daño, es decir, los antibióticos. Falso, como les dije, uno de los efectos es que alteran la flora intestinal, algunas veces causan alergia, algunas veces son tan fuertes que incluso causan diarrea u otras infecciones. Pero es, por eso les digo, en específico. Otra de los antibióticos. Si le funciona a mi familiar, me funcionará a mí. Como les digo, cada infección es diferente, cada infección puede dar en diferentes partes del cuerpo y aunque sea la misma infección estomacal, les digo, incluso es probable que no sea la misma infección o por el mismo microorganismo. Por eso es que requiere un diagnóstico y un antibiótico específico. Por eso la realidad de los antibióticos son, no solo funcionan contra bacterias, ya les dije, no contra virus, no COVID, no gripe, no resfríos, deben completarse siempre, aunque se sientan mejor antes de terminar. Cada antibiótico es específico, es decir, no todos funcionan para todas las bacterias y tienen efectos adversos reales, sí, pero ya les dije, el médico tiene que definir si en cada uno de los casos es mayor el beneficio que el costo. Entonces, ya entramos a las últimas dos diapositivas, nos vamos a que dentro de las banderas rojas, lo que conocemos como red flags, y cuándo tenemos que ir al médico para entender que realmente en muchos de estos casos, en casi el 90 y tantos por ciento de los casos, sí que aunque tengamos una molestia leve, deberíamos de asistir al médico. Por ejemplo, la automedicación debería de detenerse inmediatamente y nosotros deberíamos acudir a un centro de salud cuando tengamos síntomas como estos. Por ejemplo, que a pesar de ciertos medicamentos tengamos fiebre por más de 48 horas. Incluso, ahí ya les digo, y esto no es para todos, hay niños que, pacientes mucho más delicados, con inmunocomprometidos, o por ejemplo en los niños, fiebres de unas cuantas horas pueden ser letales. Entonces, eso es solo, les digo, estos son solo aspectos generales de acuerdo a la bibliografía para aquellos que de todas maneras se rehúsen de todas maneras y digan, bueno, o sea, tengo que entender que de todas maneras la mejor recomendación de toda esta charla es asistir a su médico de cabecera, a su médico para que él les pueda dar un tratamiento, un plan, un abordaje realmente basado en toda esta información. Si tienen fiebre muy alta, a pesar de todo, y porque esto genera un riesgo de ciertas situaciones como convulsiones, por ejemplo, en esos casos no podemos estar queriendo tomar mil cosas, sino sí o sí ir al médico. Cuando hay confusión mental, cuando hay sangrado persistente, cuando hay convulsiones, cuando hay síntomas que empeoran, ir al médico. No tomar en cuenta ya la automedicación o detenerla automáticamente. Dolor severo, es decir, que tengamos un dolor agudo insoportable, que no sea con analgésicos. Y como les decía, a pesar de que hay el riesgo de enmascararlos, ir al médico. Dolor de pecho, molestias que pueden estar ligadas a posibles infartos, embolias, ir al médico. Dolor de cabeza moderado a severo, es decir, que tengamos rigidez, no podamos mover el cuello o que lo sientan como los peores dolores de su vida, ir al médico. Dolor abdominal agudo, que aunque sea soportable, que tenga relación con haber vomitado con fiebre, ir al médico. Dificultad respiratoria, falta de aire, dolor torácico al respirar, tos con sangre o con flema, ir al médico. O sea, como ven, en casi todos los casos,
fuera de que tengamos una información o una base, lo mejor es ir o asistir al médico para poder recibir las recomendaciones. Por eso llegamos prácticamente al fin de de la presentación con esto, ¿no? Lo mejor para empoderarnos, tanto médicos como pacientes, es generar un equipo por la salud. Es decir, que el mejor tratamiento requiere pacientes sí informados y médicos que escuchen también. Como les digo, no es solo decir, el paciente tiene la culpa, porque no, también nos damos cuenta de que muchos profesionales fallan en esta misión de también dar el mejor tratamiento, dar el mejor abordaje. Son un equipo trabajando juntos por la salud. Preguntas que debe hacer cualquier paciente: ¿para qué es esta pastilla? ¿Cuáles son sus efectos secundarios? ¿Por cuánto tiempo debo tomarla? ¿Cuántas veces al día? ¿Con las comidas? ¿No? ¿Puede interactuar con otros medicamentos que yo esté tomando o que pueda llegar a tomar? ¿O debo tomarla con o sin comida? Son algunas preguntas generales que sí o sí, por lo menos, deberían de hacerse. Entonces, el conocimiento es poder. Como les digo, de todas maneras sería bueno que todos nos informemos, siempre leer el prospecto de los medicamentos para que entendamos que muchos de estos tienen sus efectos adversos, sus contraindicaciones, comunicarnos, es decir, informar por lo menos al médico de todos los medicamentos, suplementos, plantas que consume, porque ya vimos que todos estos pueden influir realmente en la interacción con los medicamentos en nuestro cuerpo, y ser honestos. No ocultemos información hasta por vergüenza. Más que un médico que juzgue, hay que ser médicos que protejan. Y además, ¿por qué les digo? Porque aunque sea como pacientes, es el derecho del paciente para todos nosotros hemos informado alguna vez, entonces es nuestro derecho como pacientes recibir información clara sobre el tratamiento, a una segunda opinión médica si tenemos muchas dudas, a entender nuestro diagnóstico. O sea, no es solo, usted tiene una gripe. Hasta el día de hoy creo que hay mucha gente que, a pesar de esta presentación, debemos de tener dudas sobre si la gripe, a ver, es una bacteria, un virus, cómo sirve, cómo funciona. Tenemos que entender nuestro diagnóstico a partir de una explicación clara del médico y a participar en nuestras decisiones. Es decir, nosotros también tenemos al final la palabra final de, finalmente, a pesar de estar informados o no, qué es lo que queremos hacer con nuestra salud. Entonces, habríamos llegado con eso al final de esta presentación, que se les agradece a todos. Recordemos, como les decía alguna vez, es empoderarnos, es ser partícipes de nuestra propia salud. Entonces, recordemos, el objetivo de esta charla por lo menos es empoderarnos con información basada en evidencia para tomar decisiones informadas sobre nuestra salud. Muy bien, entonces quiero agradecer nuevamente o una vez más a todos los asistentes. Espero que les haya sido útil, a aquellos que hayan podido sacarle una fotito, tal vez que les sirva como recordatorio, algunos como nueva información, y que empecemos a practicar esto. Todos somos agentes de la salud. Todos los que hayamos entendido de la mejor manera esto, repliquémoslo con nuestros cercanos para evitar tener mayores problemas a largo plazo. Eso sería, y nuevamente, ¿no? Agradecer a la Escuela de Género y Desarrollo que nos permite tener estos espacios de conversación, de charla, para informarnos, para educarnos y obviamente tratar de transformar la forma en que tenemos nuestras actividades. Muchísimas gracias, Adrián. No sé si hay alguna duda, pregunta. Claro que sí, agradecemos al doctor Alex Chamán por brindarnos este importante taller sobre la salud, que estoy seguro que cada uno de nuestros participantes ha podido entender y ha podido también anotarlo, compartirlo con los familiares que estén a su lado, colegas o hasta incluso en la familia. Por favor, voy a pedir a todos los participantes que se encuentran en nuestro Zoom número uno en el que estamos ahorita puedan levantar la mano, por favor, para que podamos habilitarles el micrófono y así poder realizar su consulta, como también a nuestros participantes que están en Facebook Live puedan dejar su comentario y nuestro equipo va a transmitirnos su pregunta y así nuestro expositor del día de hoy va a poder responderlas. Pues vamos a comenzar con las preguntas, por favor, doctor Alex. Vamos a habilitar el micrófono de Alexandra Guaigua. Muy buenas noches, Alexandra. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches, muchas gracias. Yo me conecto desde La Paz. Agradecer al doctor por su presentación y mi duda es la siguiente. ¿Es recomendable suspender un tratamiento antibiótico si es que posteriormente se confirma que es una enfermedad viral? Eh, claro que sí, Alexandra. Como les comenté, prácticamente al haber confirmado una enfermedad viral, el medicamento antibiótico en ningún momento logró hacer efecto.
más bien pudo habernos generado un perjuicio, por lo tanto sí, incluso si no solo se confirma que es una enfermedad viral, sino que se confirma otro tipo de infección o una infección que nos data de que no es el antibiótico que estamos consumiendo el requerido, también es recomendable suspenderlo automáticamente. Muy bien, muchísimas gracias, Alexandra, que se conecta desde el Departamento de La Paz, la Ciudad Maravilla. Un saludo a cada uno de ustedes, todos nuestros participantes de La Paz. Vamos a continuar, por favor, doctor, y vamos a habilitar el micrófono de María Judith Arana. Muy buenas noches, María. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de María Judith. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me conecto de la ciudad de Rivera Alta, Beni. Y mi duda es la siguiente. eh, a largo plazo, una persona que consume medicamentos sin tener una prescripción médica, ¿le puede llegar a afectar tanto a nivel físico como mental? ¿O simplemente, eh, o sea, porque otras personas le dijeron que le iba a hacer bien, le puede llegar a afectar? Claro que sí, María. Justamente acá entramos en el tema de que obviamente dependería qué tipo de medicamento, ¿no? Pero yo les decía, a veces es uno de los ejemplos más comunes que yo suelo dar para que todos lo podamos entender. Por ejemplo, un medicamento como el paracetamol. A veces todo nos dicen, ¿no? Nos dicen que siempre que nos duele algo, incluso a veces salen memes de los médicos que solo saben recetar paracetamol, por ejemplo, que dicen, el paracetamol va a ayudar en todo tipo de dolor, pero una de las mayores contraindicaciones, por ejemplo, del paracetamol, es que cuando uno tiene problemas en el hígado y no sabe, por ejemplo, puede que yo haya nacido con algún problema en el hígado, o que yo tenga algún problema en el hígado, o como sucede con el ibuprofeno, que es otro muy conocido, y que yo tenga problemas en el riñón, y yo no lo sepa, tal vez no tomo mucha agua y de por sí tengo un riesgo en el riñón, o yo de por sí nací con algún problema en el riñón. En estos dos casos, si tomamos estos medicamentos cada vez, lastimosamente en el lapso ni siquiera de 30, 40, 50 años, lastimosamente en el lapso de 10, 20 años es posible que nuestros riñones, nuestro hígado se intoxique o incluso deje de servir como lo haría. Entonces, siempre tenemos que estar informados con cada una de las sustancias, medicamentos especialmente que consumimos, porque como te digo, con este ejemplo que te doy, no solo esto, para que tengas otra idea, por ejemplo, de cómo el propio cuerpo funciona. A veces muchos nos sabemos todos hemos escuchado de la esquizofrenia, que entendemos que es una enfermedad mental que genera cierto tipo de conductas en el paciente. Hay veces en las que la esquizofrenia se puede causar ni siquiera por una alteración mental propia. A veces la esquizofrenia puede tener como origen una enfermedad de la tiroides. Entonces, imagínense, si incluso a un nivel corporal, una mera disfunción de nuestra tiroides puede generar a una enfermedad como la esquizofrenia. Cuando se resuelve ese problema de la tiroides, se resuelve la esquizofrenia. Entonces, si incluso la mera producción de nuestro cuerpo de ciertas sustancias puede generar otras enfermedades, claro, es muy probable que muchos de los medicamentos puedan generar a largo plazo problemas irreversibles. Entonces, más que tener miedo, es que estar bien informados de evitar estos posibles problemas. Muchísimas gracias, doctor. Y también a María Judith por conectarse desde Riberalta. Un saludo muy grande a todos nuestros participantes de allá. Vamos ahora rápidamente a trasladarnos a nuestra plataforma de Facebook, por favor. Y quienes desean todavía realizar sus consultas en nuestro Zoom, por favor, levanten la mano y vamos a habilitar el micrófono para que puedan realizar su consulta. Y Marta Alves le hace una consulta, doctor. Buenas noches. Yo sufría de gastritis y un médico me recetaba omeprazol y decía que de por vida tenía que tomarlo, pero me enseñaron a tomar 3 por día y creo que me sané, nos dice Marta Alves. Tal vez podríamos responderle, doctor. Claro que sí. En este caso, Marta, yo creo que está muy específico a tu caso. Yo cuando les comentaba esto del omeprazol es que, por ejemplo, nosotros dentro de las guías más actualizadas entendemos que justamente para evitar estos riesgos que el propio omeprazol tiene, por ejemplo, de generar úlceras, nosotros solemos hacer como médicos, entendemos, las guías nos dicen que, por ejemplo, tiene que darse, por ejemplo, en un lapso de 20 días,
luego tenemos que suspender otra cierta cantidad de tiempo y luego volver a reiniciar el medicamento. Pero un consumo crónico, y, o sea, que de verdad no detenga, y como te han comentado, de por vida, también puede tener sus consecuencias. En tu caso, tendría que estar, y creo que hago más hincapié en esta recomendación, está muy ligado a nuestra recomendación personalizada, de acuerdo a que puede que haya algún caso que sí, tal vez, pero como te digo, dentro de las guías, las últimas recomendaciones nos dicen que no, no pueden ser permanentes de esta manera. Entonces, a veces está el tema, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, seguramente yo, por ejemplo, que no tengo, para ser específico, tal vez no me han diagnosticado problemas en el riñón, tomo ibuprofeno, 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 siempre y cuando yo cuide que mi riñón esté bien, es probable que nunca me genere nada, pero de acá a 5 o quién sabe, quizás más o menos cantidad de años, puede que de un momento a otro me diga, sabe que usted, por ejemplo, su riñón ya no funciona. Me pregunten por qué, se hagan de todo, y la causa ya estaba en ese problema inicio, ¿no? Así sería. Muchísimas gracias, doctor. Y mandamos un saludo a Marta que se conecta desde Cobija, Pando. Un saludo muy grande hasta el norte de nuestro país. Vamos ahora rápidamente a responder, por favor, doctor, el comentario de Mika PM. Y bueno, le hace una consulta muy particular y le dice, cuando le da una infección en el ojito a un niño, ¿se le puede poner gotas sin ir al doctor? Doctor, es decir, pueden usar las gotas artificiales sin ir al oftalmólogo, ¿puede ser? Claro, por ejemplo, acá es muy importante distinguir que, y eso me parece un caso muy interesante porque desde el primer momento en el que me mencionan que puede ser una infección en el ojo, digamos, de un niño, en los niños es muy común a partir de cierta edad que muchas enfermedades, por ejemplo, ciertas infecciones como oculares, estomacales, entre otras, al inicio los médicos casi siempre vamos a sospechar de una infección viral. Por lo tanto, ahí prácticamente ningún antibiótico en gotas te va a servir. Vamos a tener que esperar, obviamente, hacer ciertas limpiezas, evitar que se sobreinfecte, pero no va a ser útil. Entonces, digamos que confirmamos que sí es una infección como médico, ¿no? Eso ya te hablo en una consulta médica. Confirmo que, por ejemplo, puede haber sido causado por hongos, o puede haber sido causado por bacterias, o puede haber sido causado por resequedad, o puede haber sido causado por una alergia. En esos cuatro casos, entre otros, la gota va a ser distinta, no va a ser solo un colirio, puede ser, no sé, gentamicina, no sé, otro, para no mencionar no específicamente, sino pueden ser una gran variedad de medicamentos. Entonces te das cuenta que en estos casos bien delicados, incluso siendo adultos, tampoco podríamos diferenciar si nos va a ser útil una gota o no. Si se requiere, como ven, un abordaje médico más que automedicado. Muchísimas gracias, doctor, y un saludo a Mika que nos está comentando y bueno, ya le podemos responder. Vamos ahora rápidamente a trasladarnos a nuestro Zoom. Por favor, las personas que desean realizar sus consultas pueden levantar la mano y así habilitamos el micrófono. Vamos a habilitar el micrófono de Sara. Muy buenas noches, Sara. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Ya, Nuevamente, hola, ¿cómo está? adelante. Buenas noches, mi disculpa. Quería hacerle una pregunta al doctor. Le comento que aquí en Yacuiba estamos pasando una pandemia, no es una pandemia, ¿no? Por el clima puede ser o por la zona donde vivimos, es una zona endémica que ahora está la chikungunya. Y recomiendan los doctores que no podemos tomar ningún antibiótico. ¿Por qué esa es la pregunta? Esa es mi duda que quería. ¿Por qué no podemos tomar ningún antibiótico, solamente paracetamol nada más? Y una vez que ya se sane, ¿puede haber una recaída? Esa es mi pregunta, por favor. Claro que sí, Sara. Justamente como te comentaba, el problema es que, por ejemplo, la chikungunya tiene una sintomatología muy específica. Claro, nosotros podríamos decir, tiene ABC, tiene fatiga, tiene muchas veces aumento de temperatura, tiene malestar general, tiene otros problemas. A veces puede generar eh, incluso van a ver que, por ejemplo, en ciertos pacientes puede confundirse con otro ejemplo de otras picaduras, por otras enfermedades, por mosquitos, por otras enfermedades. Entonces, si nos damos cuenta, al inicio nosotros diríamos, no, pero es que, a ver, si están diciendo en la tele, en noticias, que el chikungunya tiene esto, 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 y yo tengo esto, 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 entonces debo tener chikungunya. Entonces, si dicen que les dan antibióticos, entonces yo empezaré a tomar. El problema es que
por la parte médica, solo una mezcla de 3, 4 síntomas pueden ser prácticamente comunes a una serie de 20 enfermedades distintas. Entonces, como ves, como les comentaba en el taller, el antibiótico no solo es que sea bueno como, a veces nosotros tenemos un término que es el antibiótico profiláctico, es decir, preventivo. A veces decimos ya, antes de que me dé cierta enfermedad, me tomaré el antibiótico, pero eso es muy específico para ciertas enfermedades como algunos tipos de parásitos, entre otros. El problema es que los antibióticos, al ser muy fuertes, a veces creemos que no, pero al ser tan fuertes, barren con nuestra flora intestinal o a veces incluso son tan fuertes que logran que nuestra propia inmunidad baje. Entonces, imagínate que en tu caso no tengas chikungunya, por ejemplo, donde viven, se sume el hecho de que empiezas a consumir antibióticos que van a empezar a reducir tu capacidad de defensas del cuerpo y que ahí sí recién sea más probable que, no sé, adquieras la enfermedad u otra enfermedad y obviamente va a ser más complejo el abordaje. Por eso inicialmente en este tipo de enfermedades, que sin más le denominaríamos un brote o una endemia, porque es característica de la región, es inicialmente recomendable manejar tal vez solo los síntomas por las posibles molestias, pero como ves, en enfermedades como el chikungunya no va a bastar solo en todos los casos con tratar el dolor. Realmente va a tener este abordaje médico y sí, como te digo, también para no extenderme más, va a haber enfermedades y enfermedades, algunas en las que consumo antibiótico me curo y puede que recaiga por otra, volverme a haber infectado, como en otras que no. Eso sí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a continuar respondiendo nuestras últimas consultas de nuestro Zoom. Por favor, vamos a habilitar el micrófono de María Elizabeth Delgado. Buenas noches, María. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? María Elizabeth Delgadillo, perdón. Gracias, muy buenas noches, doctor. Magnífica exposición. Bueno, ya había hecho la pregunta, la había formulado en el chat, pero me armé de valor y la voy a preguntar directamente. Em, la salmonelosis, doctor, es porque no se ha terminado, no se ha cumplido ¿cómo es el tratamiento prescrito por el doctor, por el médico? Mm, No, María, la salmonelosis es una infección. Es como Ah, hablar de algún tipo de gastritis u otra. Es una infección que se adquiere específicamente en este caso por la salmonela. Entonces, es una infección que se puede haber adquirido, por ejemplo, por consumir alimentos no contaminados, no lavados, tal vez tocar objetos contaminados, llevárnoslos a la boca, de estar en un ambiente que tal vez, no sé, salir a la calle, estar en un ambiente que de por sí estaba contaminado con la bacteria de la salmonela e introducirla, que entre al cuerpo y adquirir la infección. Entonces, no tiene tanta relación con que si yo, por ejemplo, tomo un antibiótico y ya no lo tomo, eso me genera una infección. El antibiótico solo está para tratar una infección que ya existe en el cuerpo, que ya has adquirido, que ah, ya ha generado la enfermedad. ya, muchísimas gracias. Por nada, Muchísimas María. gracias, María, y gracias por armarse de valor y poder al realizar su consulta. Muchas gracias. Rápidamente vamos a habilitar el micrófono de Jessica Huachani. Muy buenas noches, Jessica. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Jessica Uchani, perdón. Por favor, ¿cuál es su consulta y desde dónde se conecta? Nuevamente, Jessica, por favor, habilitamos tu micrófono. Eh, Muy buenas noches, yo soy de la ciudad del Alto. Mi pregunta es que siempre tomo pastillas para dolor de cabeza y paracetamol y siempre que voy al médico dice que es por exceso de estrés y solo dice cada que te duela toma paracetamol y si tomo exageradamente, ¿será que me puede hacer daño físicamente o mentalmente? Ok, Jessica, tal vez no, por ejemplo, o sea, tal vez no mentalmente, porque hay ciertas pastillas, comprimidos, principios activos que sí van a poder tener una afección incluso en el resto del cuerpo, pero sí físicamente, porque les recuerdo, principio para todos los que estamos en el taller y para todos los que estemos, los medicamentos en sí no es que sean dañinos.
Ya se ha demostrado, los medicamentos son muy útiles cuando son utilizados de manera adecuada en diferentes patologías, síntomas que sintamos, pero no es que tampoco sean nobles o sanos en el sentido de que si yo empiezo a tomar medicamentos por gusto, no me vaya a hacer absolutamente nada. Como les decía, hablamos de riesgos. Entonces, en tu caso, Jessica, por ejemplo, sí es una buena recomendación en el sentido de que, por ejemplo, la medicina es integral. Si yo voy y te digo, Jessica, por ejemplo, me dices, solo me duele la cabeza, lo primero en realidad debería ser que empecemos a ahondar en tus síntomas, en tus enfermedades, es decir, no enfermedades, en tus síntomas, para ver si puede ser que no sea estrés, puede ser que sí sea algún problema que esté enmascarado y yo te diga, no, ese estrés es suficiente. No, o sea, primero debería haber sucedido, y tal vez sí lo hicieron en tu caso, que se hizo un adecuado abordaje, tal vez sin realmente no habían muchos indicadores, pero aún se dice, pucha, ¿por qué él estará mal? Tal vez algún laboratorio o algo, podría ser, por ejemplo, poliglobulia, anemia, sin ir más allá, por ejemplo, que esté relacionado al alto. Entonces, como ves, primero se descartan diferentes elementos, pero cuando vamos a abordar una patología, en tu caso, por ejemplo, que es dolor de cabeza, yo por lo menos sí preferiría tener un criterio de que primero es a mejor un cambio en el estilo de vida, adoptar mejores hábitos, mejores estilos de vida que puedan permitirte tú, tal vez como dices, no estresarte, no tener esta tensión, tal vez tiene, no sé, puede hacer hipertensión, otras cosas, y mejorar el estilo de vida. Si ya con eso no mejora, claro, recién vemos el tema del medicamento, pero siempre recordemos, un medicamento siempre tiene que estar acompañado con cambios en el estilo de vida. Tal vez mejorar nuestra higiene, tal vez mejorar nuestro sueño, nuestro descanso, nuestra calma, nuestra tranquilidad, o sea, muchos aspectos. El medicamento por sí solo no es mágico, no te va a curar y en tu caso, si mencionas que es casi permanente, que siempre estás preocupada, sí va a generar que vas a depender, por ejemplo, del medicamento y a la tarde o temprano te va a generar algún compromiso en algún órgano del cuerpo. Entonces, no es para que te preocupes, no es para que te asustes, pero sí es un llamado a la atención para que traten de ver, tal vez con tu médico y demás, la mejor manera de sobrellevar esto sin depender netamente de los medicamentos. Muchísimas gracias, doctor, y también a Jessica que se conecta desde el Alto, Bolivia. Muchas gracias por acompañarnos a todos los participantes desde el Alto. Rápidamente habilitamos nuestra última consulta, por favor, doctor, ya para finalizar nuestro bonito taller. Habilitamos el micrófono de Rosario. Muy buenas noches. Rosario, ¿desde dónde se conecta y cuál es su consulta? Por favor, adelante. Buenas noches, yo me conecto desde el departamento de La Paz y mi pregunta es más personal. Yo consumo diferentes tipos de medicamentos, entre aproximadamente cinco, antibióticos, antihistamínicos y antidepresivos. Ya llevo consumiendo aproximadamente 9 meses y lo que me preocupa son los efectos adversos. ¿Qué me puedes recomendar con respecto a eso? Porque yo quisiera dejarlo la medicación, ya que es mucho para mí y como ya estoy consumiendo mucho tiempo, ¿qué es lo que me podrías recomendar en ese caso? Gracias. Claro que sí, Rosario. En tu caso, y hay casos, y para que todos lo entiendan, hay casos como este, Rosario, en el que ya estamos hablando prácticamente de una consulta médica. Se tienen que realmente realizar de manera individualizada, como mencionábamos, y ver tal vez por qué se ha iniciado cada uno de los medicamentos, qué es lo que se está, o sea, por lo menos desde el criterio médico, qué se está tratando con cada uno de los medicamentos, ver la utilidad que ha tenido en tu caso y ver si es que corresponde que continúen o no. No voy a emitir juicios de valor, pero personalmente se me hace raro, a menos que no tengas una enfermedad muy específica, que por ejemplo tengas un antibiótico 9 meses. Los otros puede ser medicamentos para la salud mental, medicamentos para manejo de alergias, sí son mucho más crónicos, a veces de por vida, pero medicamentos de ciertas familias muy específicas, como una de tantas que son los antibióticos, en muy pocos casos se utilizan de una manera tan crónica. Entonces, en tu caso, sería, como te digo, si este manejo tal vez lo ha hecho un médico, tienes derecho, como lo mencionábamos, a optar por una segunda opinión, asistir a otro médico, volver a hacer una evaluación integral para ver si realmente corresponde con el manejo que se ha hecho o debería de cambiarse tal vez de inmediato. Eso sería, Rosa.
Muchísimas gracias, doctor, y también muchas gracias a Rosario por su consulta. Rápidamente vamos a habilitar el micrófono de Juana Isabel Aquise para ya cerrar nuestras preguntas. Muy buenas noches, Juana, ¿desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Adelante. Nuevamente habilitamos el micrófono de Juana, por favor. O bueno, ahí ya se nos perdió Juana. Bueno, como tenemos a otro participante levantando la mano, vamos a habilitar el micrófono de Tecno Camon. Por ahí está el nombre del dispositivo. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta? Sí, buenas noches. Bueno, felicitar al doctor. Mi nombre es Rosa. Felicitarle al doctor. Está muy buena la exposición. De todas maneras, no he escuchado todo el curso completo, pero sí tengo una pregunta para el doctor. En caso de que seamos médicos generales y venga un paciente a la consulta, ¿se puede llamar también automedicación en caso de que el paciente te solicite un medicamento y refiere que ello le hace bien cuando tú quieres darle otro tratamiento? ¿Hay alguna normativa también? Que sería la segunda pregunta. Muchas gracias. Claro que sí, Rosa. Mira, justamente, y gracias por la pregunta, acá creo que el criterio principal es, como comentaba, solo vamos a entender automedicación, aquella que te esté relacionada con, digamos, alguna especie de sensación que se presenten ciertos síntomas, alguna enfermedad tal vez ya con características conocidas, en las que una persona consuma medicamentos sin la prescripción de un médico. En tu caso, Rosa, digamos, y para el resto de médicos, personal de la salud que tengamos acá, cuando un médico prescribe un medicamento de acuerdo a un criterio médico, ya no hablaríamos de automedicación, porque uno no se tiene el tema del auto, que es algo propio, y no entraríamos en ese fenómeno de que no haya sido emitida bajo un criterio. Entonces, eso va a depender netamente de tu manejo. Si es decir, el paciente te refiere que tiene cierta molestia específica por A o B problema y que él prefiere que le des tal medicamento, de acuerdo a tu propio criterio médico, tendrías que evaluar si es una opción adecuada o no para su caso en específico, si tiene o no contraindicaciones. Y en respecto a la normativa, claro, ¿no? O sea, siempre que hablemos de la normativa, por lo menos acá a nivel Bolivia o a nivel de otros países, se tiene obviamente, ¿no? Que si se realizaran temas de auditoría, gestión de calidad, y se revisan, digamos, las decisiones que toma un médico, obviamente este tiene que estar respaldado por un fundamento, tal vez actualizaciones, guías de práctica clínica, incluso digamos que alguna bibliografía o libro te indique que, claro, o sea, para el caso en particular de la persona, el dolor, el síntoma o el signo que tú identifiques o la enfermedad en general, si es que de verdad hay evidencia que te respalde a ti, por lo menos como médico profesional, de si tú firmar que tú le estás de acuerdo a tu criterio suministrando todo el medicamento, o finalmente, si es que es una decisión propia del paciente que te exige, doctor, yo quiero que me dé esto, pero tú sabes que es cerrado o que no va a generar un beneficio a su salud, es mejor que tú evites realizar ese tipo de suministros. ¿Por qué? Porque también entramos en ese tema, ¿no? Médico legal, de que en una auditoría probable podría incurrir en que finalmente sabemos como médicos que tal vez tal medicamento no le era útil y de todas maneras se le dio bajo su criterio, ¿no? Pero no es recomendable hacerlo de esa manera. Muchísimas gracias, doctor, y también a Rosa por realizarnos su consulta. Rápidamente, por favor, súper puntual, nos llega una consulta a Facebook de Nayeli Vélez. Nos dice, buenas noches, yo caí en esto de la epidemia, tuve una fiebre constante, mi madre me automedicó, me dio para tomar dioxadol e ibuprofeno de 1 gramo, estuve tomando durante 2 días, el médico me dijo que por tener helicobacterpylori, puede ser. Debo tomar el omeprazol. Mi pregunta es, ¿tomar antes o después? Soy de Santa Cruz, nos dice. Puntual, por favor, doctor, para responder esta consulta. Claro que sí. En este caso, nuevamente ya es más propio de la consulta. Si tienes Helicobacter pylori, que es causante de una gastritis, requiere un manejo bien específico que va a partir, claro, por ejemplo, omeprazol, antibióticos, entre otros, que tenga la especificación de a qué hora es mejor tomarlo. En tu caso, por ejemplo, siempre es mejor tomar el omeprazol en las mañanas, evitar con ciertos medicamentos, con ciertos incluso alimentos. Pero, y tal vez para finalizar, Adrián, con esta parte, ¿no? Y sin extendernos más, la recomendación prácticamente estamos entrando a muchas consultas que para bien o para mal, yo les recomendaría que tratemos de todas
dirigirlas a que al ser preguntas tan individuales realmente requieren un abordaje individualizado. Es decir, muchas de estas consultas, incluso si ven recomendaciones en Internet, en redes sociales, incluso la inteligencia artificial, deberían de estar respaldadas por un criterio individualizado de ver cada uno de sus casos y analizarlos. Porque lastimosamente, como veíamos en uno de los comentarios, que creo que preguntaban hace un momento del suero vitaminado, un solo medicamento, por ejemplo, en mí va a actuar, tal vez en Adrián va a actuar, pero en otras 20, 30 personas no va a actuar, en otras les va a generar problemas, entonces tiene que ser individualizado. Yo por eso les ruego, ¿no? Tal vez siempre recurrir no solo a su médico, sino que tal vez si tienen esta duda, acudir a una segunda opinión o si no, realmente tratar de acudir a médicos tal vez con más experiencia, más confiables y apostar e invertir en su salud. Muchas veces cuando podemos adquirir, digamos, acceso a un profesional mucho más preparado, es recomendable sí con todas estas consultas acudir a una sola consulta médica para tal vez despejarte estas y más dudas.